Bueno, resulta que una de las metodologías también para hacer analítica de datos y entender el comportamiento del consumidor son las famosas focus group o sesiones de grupo. Estas nos permiten, por medio de la analítica, entender muy bien los comportamientos del consumidor y si esas sesiones de grupo de una u otra forma son periódicas, podemos tomar data importante para así tomar decisiones estratégicas que generen valor. Esta es una de las sesiones que les voy a mostrar y que voy a trabajarles a ustedes. Les voy a mostrar una guía de sesión y les voy a mostrar los formatos de esa guía de sesión. Esta guía de sesión se hizo con el fin de determinar el lanzamiento de una azúcar blanca y morena del Ingenio Mayagüez, donde ellos querían percibir básicamente si el producto era funcional o no, porque tenía unos atributos especiales que había que evaluar. Pero esto venía de hace rato investigándose al consumidor, por lo tanto, se determinó hacer sesiones de grupo en amas de casa consumidoras de azúcar fuerte, que además les gustara hacer postres en su hogar. No importaba la marca, por lo menos se pidieron que fueran marcas reconocidas como Río Paila, como Incauca, entre otras, y de esa forma entender por medio de pruebas organolépticas los resultados de funcionalidad. ¿Qué son pruebas organolépticas? Es cuando tú comparas productos de acuerdo a algo que quieres revisar y puedes determinar sabor, apariencia, color, textura. En este caso, de acuerdo al ejercicio, si el azúcar se disolvía bien o no en un líquido, dureza. Se probaba también en un producto como café para mirar si quedaba muy amargo, muy dulce, y se hacían bajo parámetros muy estructurados, donde los productos de la competencia y el producto a evaluar debían hacerse con la misma receta y cantidad para poder que el consumidor pudiese tomar su posición y, digamos, de una otra forma, poder evaluar los datos. Ya les voy a explicar un poco. Adicionalmente a esto, las sesiones de grupo se deben filmar. Es una muy mala práctica no filmar una sesión de grupo, porque cuando tú filmas una sesión de grupo debes observar comportamientos. Adicionalmente, cuando estás en las pruebas organolépticas es importante mirar reacciones del ama de casa o del niño o del consumidor que estés evaluando para así poder determinar también momentos o de pronto estrategias de alguna comunicación o evitar situaciones incómodas para lo que puede presentar un producto. Y por último, tienes que entender que una sesión de grupo debe ser representativa. Si tú vas a lanzar un producto en Colombia, por ejemplo, pues debes de entender que una sesión de grupo en una sola zona o en una sola ciudad te va a dar una data importante, pero no te va a permitir tomar decisiones a nivel nacional, si vamos a hacer la hipótesis que el producto fuera para nivel nacional. Por lo tanto, cuando uno va a lanzar un producto y va a hacer sesiones organolépticas, debe hacerlo como mínimo en las 5 ciudades más representativas de Colombia para tener por lo menos un nivel de asertividad bastante alto y minimizar el error. Ejemplo, Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. Con esas 5 ciudades uno puede tener una representatividad de Colombia a nivel global. ¿Ok? Hasta aquí me he hecho entender por lo que veo, o tiene alguna pregunta que alguien quiera levantar la mano para mostrarle la guía de sesión. Mamá mierda, hijo de putas, porque yo siempre cuando les digo que nos reunamos nunca, pero cuando no estoy en Palmira le tapo. Valeria, te estamos escuchando todos. Ya te pongo en mute, Valeria. Tranquila. En fin. Bueno, voy entonces a compartirles la pantalla de lo que es una guía de sesión. En este momento, vuelvo y repito, es una guía de sesión donde se le presentaba al Ingenio Mayagüez, donde buscábamos básicamente brindarle al ingenio una herramienta de información estructurada para el conocimiento específico del estado de la categoría del azúcar.
Los objetivos específicos que buscábamos con las sesiones de grupo era que determinar si en los hogares la incidencia del azúcar es importante, validar el concepto que brinda la nutrición o sus costumbres o qué realmente podemos explorar con respecto al azúcar en los hogares, qué significa. De acuerdo al perfil sensorial de cada sesión, porque realmente en este caso se hizo para amas de casa y para chef, entender la aceptación y la diferenciación con respecto a la competencia, comparar productos y aspectos generales, asimismo determinar y evaluar la funcionalidad del producto, y cuando hablamos de la funcionalidad es básicamente que el producto es aceptado y lo pueden desarrollar en sus diferentes mezclas o productos que hace el ama de casa o el chef, y analizar los resultados obtenidos mediante pruebas básicamente de recetas para poder tener una percepción más asertiva. Entonces, de acuerdo a eso, se hizo un filtro de cómo debía ser el perfil. Eso no lo voy a leer, es básicamente cómo se hacía la parte de reclutamiento, hay que mandar un perfil y aquí empezábamos. Entonces, ¿cómo empieza la guía de sesión? La guía de sesión primero empieza de lo general a lo específico. Entonces, cuando uno empieza la guía de sesión, haz de cuenta que vas a hablar con las amas de casa. Entonces, haces una introducción, dices que vas a hablar en esa sesión de grupo, quieres hablar de las cosas más endulzantes que puede tener el hogar y que una de esas cosas se llama el azúcar. Entonces, empiezas a enfocar a las amas de casa y les preguntas, oye, dime qué es el azúcar. Van a salir muchas cosas válidas que tienes que empezar a anotar y empezar a tabular. Varias amas de casa pueden decir, es un ingrediente, es la parte esencial de las comidas, es lo que requiero siempre para tener contentos a mis hijos. Pueden decir eso. Por esa razón, la segunda pregunta hay que inducirla. Y en esa segunda pregunta hay que decir, ¿qué significa emocionalmente el azúcar para ustedes? Tanto para las amas de casa como los chefs en sesiones separadas. Y te vas a dar cuenta que pueden decir, el azúcar es diversión, el azúcar es vida, es energía, en fin, todo ese tipo de atributos que son issues también hay que colocarlos. Y uno va poco a poco bajando y entrando un poco más en lo que es marca y producto. Luego tú le puedes decir a las amas de casa qué características debe tener ese azúcar preferida. ¿Con qué fin haces esa pregunta? Entender cuáles son los detonantes que ellas se fijan para un producto que van a comprar, dependiendo de la categoría. Entonces ellas pueden decir aquí la marca, la calidad, el precio, pueden decir el lugar de compra, pueden decir la promoción, pueden decir que sea un producto que se pueda mezclar fácilmente, que sea morena, que sea orgánica, en fin, todas las características que puedan decir, y eso es importante empezar a observar y tabular. ¿Qué marcas conocen de azúcar? Pero hay que saber hacer la pregunta. Aquí hay que tener un ejercicio. Si tú lo que quieres es revisar top of mind, tú lo que les dices a ellas es que escriban para que no sesgues respuestas. Entonces tú les pides a ellas que digan, venga, rápidamente, en 5 segundos, coloquen una hoja que tengan al frente y el lápiz que uno ya lo ha brindado, díganme, ¿cuál es la marca preferida de azúcar que usted conoce? 5, 4, 3, 2, 1, la que escriban. Luego sí, bueno, empiezas a compartirlo. Dime tú, y resulta que van a decir Incauca, Río Paila, lo que sea. ¿Eso qué nos va a permitir? Entender qué es lo que está primero en la mente del consumidor a nivel de marcas. Ya luego tú induces una pregunta y les dicen, bueno, ¿y qué más marcas conoce? Para poder saber qué más de marcas hay en el mercado y que las amas de casa pueden empezar a conocer. Finalmente, esta pregunta uno no puede decir que ya es representativa, pero sí me puede dar un marco global de tendencia de cómo está el top of mind de las amas de casa o de los chefs en las marcas. Para preguntas de un poco de nivel cuantitativo se requieren muestras más representativas. Luego podemos inducir un poco dónde compran, con qué fin, para saber si es que la estrategia puede ser en supermercados, en tiendas o en superetes. Entender qué presentación compran, cuál es el precio, cuánto les dura lo que compran. Entender qué tipo de azúcar es la que compran, si blanca, morena, orgánica. Aquí es importante establecer su árbol de decisión de compra y hay que ponérselo a que lo escriban para no sesgar, para poder entender cómo varía esa decisión. Entonces uno les dice, miren,
Díganme ustedes, cuando van a comprar el azúcar, los 3 aspectos en orden que para usted es relevante. Para mí más importante la marca, luego el color, luego el precio. Y otra ama de casa dirá, para mí más importante la calidad, luego el precio y luego el lugar de compra. Otra dirá, por escrito, para mí más importante si el precio tiene promoción, si es marca reconocida y la calidad. Otra dirá, para mí es importante el lugar donde la compro. Lo segundo, si es de buena marca. Y lo tercero, si está disponible en el punto de venta. Lo que salga. ¿Qué es lo que estamos hablando ahí cuando lo escriben? Entender el árbol de decisión y luego cuando uno tiene todo eso por escrito y logra llevarlo a una base de datos, da información. Da una información muy valiosa. ¿Ok? Pudiésemos hablar de qué tipo de producto es orgánica, Morena, pero hablemos de uno solo para poder entender qué significa hoy, dónde están las tendencias, y eso es previo a un acuerdo con la empresa que te está contratando. Entonces ellos quieren saber qué opinan de orgánica, porque seguramente es lo que quieren lanzar. Entonces uno induce la pregunta diciéndole, bueno, me nombraron orgánica, Morena, todo eso, pero ¿qué es orgánica para ustedes? Eso es con qué fin, de tener conceptos y comportamientos y mirar cómo lo manifiestan las amas de casa para cuando vamos a hacer estrategias de comunicación en punto de venta podamos entender qué podemos usar de esos verbatims que salen allí. Una puede decir, y se expresa con alegría, eso es natural. No, la verdad, lo orgánico es que no tiene nada de químicos. Los químicos, uy, ya están mandados a recoger. Como se está filmando, dicen ese tipo de cosas, y si esos actores son repetitivos en las amas de casa y en lo que comentan, eso es vital porque por medio de los cruces podemos entender comportamientos o qué no ir a hacer o qué no comunicar. Y de esta manera, poco a poco, también podemos ir induciendo hacia la marca que nos contrate para entender qué percepción tiene la marca. Entonces, como ya hemos hablado de muchas cosas globales, uno nos dice, venga, ustedes me nombraron por allá la marca Mayagüez. Cuéntenme un poquito qué opinan de esa marca. Entonces, van a empezar a decir tal y qué tal es. Para no ser tan sesgada la sesión, uno puede inmediatamente decirles, ¿y qué opinan de esta otra marca? Pero nunca compararlas porque no se trata de señalar en ese momento ni una marca a la otra, porque como estamos en una sesión y son preguntas abiertas, eso puede sesgar las respuestas. Lo más importante es dejarlas de una manera exploratoria sin señalar una marca o la otra. Finalmente, cuando tenemos esta parte general, y como les dije, es una sesión de grupo organoleptia que necesitamos levantar adicionalmente datos, entramos a las pruebas de producto. Entonces, en las pruebas de producto se va a evaluar el azúcar que ellos quieren lanzar, que es un azúcar blanca, y se va a evaluar en una presentación individual, que dice la fase 1, se va a evaluar en la fase 2 como una bebida, en este caso, para azúcar blanca se recomienda una clara, se hizo en limonada, y se va a evaluar en un postrecillo, postre sencillo, en este caso se recomendaron orejitas. Entonces, ¿qué pasa? Como son tantas amas de casa, lo que buscamos en esta evaluación es que cuando uno pasa el azúcar en un platico para cada una de las personas, lo que estamos buscando es que esa persona puedan, en un formato que voy a mostrar, determinar y calificar. ¿Cómo se hace eso? Se presenta el producto físico, pero automáticamente se presenta este tipo de formatos. Entonces, cuando lo tiene la azúcar número 1, se le dice al ama de casa que califique de 1 a 7 con las diferentes convenciones que presento y de esa forma vaya mirando la apariencia externa. ¿Qué le parece? 7 y me comente sus observaciones. ¿Le parece 1? Y diga sus observaciones. Color, olor, textura en la boca, sabor, impresión global. De esta forma estamos tabulando información importantísima que se requiere de este producto para entender cómo lo están visualizando. Por lo tanto, vamos a tener, si son muchas ciudades, vamos a tener 10 amas de casa por sesión de grupo, y si son 5 ciudades, vamos a tener fácilmente 50 personas que nos van a dar una información muy valiosa después de estar tocando y manipulando un producto. Luego se le presenta el producto de otro azúcar, que es la competencia, de la misma forma, se le retira la que está para que no haya una comparación visual, pero obviamente queda memoria en el consumidor y eso es normal porque el consumidor siempre recuerda lo más cercano o lo que esté muy posicionado en su corazón y en su mente, pero se retira y se le coloca otro azúcar igualita en presentación, pero es otra marca, y hace un formato aparte y pone número 2 y evalúa ese producto. Finalmente, uno le puede decir que escriba al final de la hoja que uno le está presentando
con cuál se queda o cuál prefiere. Entonces, de esta forma, empezamos a levantar datos muy importantes que empezamos a detener en diferentes factores y diríamos comportamientos detrás del consumidor en una categoría. De esa misma forma, y aquí sí voy a dejarlo de manera global, se presentan productos para evaluar diferentes tipos de información, como lo pueden ver en los cuadros que estoy pasando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí lo que buscamos más fuertemente es cuando uno pasa la bebida transparente, queremos entender cómo disuelve el azúcar. Entonces, había un ejercicio y se hace para poder crear calificaciones y entender moderaciones. Finalmente, mis queridos estudiantes, después de todo esto, voy a cerrar ya aquí, dejar de compartir para que me vean. Finalmente, después de una sesión de grupo de esta magnitud que les estoy diciendo que se puede demorar 2 horas por sesión de grupo porque sale mucha información, debes llevarla a un informe. La pregunta que les hago entonces, después de todo ese informe, es, de acuerdo a lo que les dije de la lectura, donde los valores que quiero que miremos están en el capítulo número 1, en la página número 20, quiero que me digan con toda esa historia que les he contado, realmente la analítica del consumidor, cómo aplica y que me den ejemplos de acuerdo a la sesión de grupo, cómo ustedes consideran que es importante empezar de pronto a organizar la información, cómo piensan ustedes que eso se puede hacer y quiero hacerlo de manera abierta para que puedan participar. Espero haber sido claro y escucharlos. ¿Quién desea primero? O lo hago dedocráticamente. Pues, profe, Sara. no sé si estoy bien, pero de alguna manera yo siento que con el focus group se puede extraer información como de lo que dice acá, de encontrar esos insights en el consumidor sobre el producto. O sea, porque como tú dices, se hace una grabación de la sesión y luego se dice cuidadosamente qué es lo que las personas dicen, qué es lo que las personas cuentan que hacen con el producto, qué es lo que le relatan. Y pues la idea sería como analizar bien a fondo y pues como entre líneas ese focus group para poder hallar esos insights, ¿no? Muy bien. ¿Eso sería como el catering data? No, yo hablo del tercer punto. The Findings Dice, Insights. de los patrones de la data. Ajá. Muy bien, pero para poder hacer eso, Sara, primero has tenido que hacer el catering data. ¿Cómo lo harías? Ay, perdón, profe. Pues no sé, yo me lo pensaría como recolectando digamos, las 5 sesiones que se grabaron y de Correcto. alguna manera, no sé si transcribiendo o sí, o sea, como tratando de sacar la información de una manera más tangible, que no sea solo audio y pudiendo acceder a la data como más de forma más organizada. Es correcto. Digamos que una otra forma de lo que estamos haciendo en este trabajo es organizar los datos, clasificarlos. Para eso existen herramientas. Puede ser el Excel, puede ser el Access, puede ser un programa como SPSS, que lo vamos a trabajar aquí en este curso a finales. SPSS, que es un programa estadístico que me permite, después de tener una información y después de plasmarla de una manera ordenada y clasificarla, poder hacer tipo de cruces. Muy bien, Sara, muy bien. ¿Y cómo sería esa parte de support and the decision, ubicando también con la explicación que hizo Sara del catering data y el finding insight? Teniendo claro que el use mathematical models lo acabo de explicar que pueden existir muchas maneras de cruzar información y analizarla. ¿Cómo sería soportar la decisión? ¿Cómo sería optimizar la experiencia del consumidor? ¿Cómo sería mapear ese consumidor de una manera rápida y optimista? ¿Quién me quiere contar un poco? ¿Cómo lo piensa que puede pasar en la sesión? A ver, escucho a un David, a un Esteban, a una Michelle. Profe, Dime, David. pues yo creería que después de como de recolectar todos esos datos, de organizarlos y uno
pueda establecer como una cierta comparación entre cómo cada uno de los grupos focales pues, tiene como una percepción distinta a cada una de las marcas. Entonces Correcto. ahí cuando tú ves como que si tu marca la perciben bien o la perciben mal, si la perciben que puede llegar a ser competitiva pues frente a otras marcas, ahí tú tomas decisiones pues, respecto a lo que estabas planteando, que era el lanzamiento del producto. Muy bien. Michelle. Michelle o María Andrea Guzmán, cualquiera dos. Profe, no sé si yo de pronto podría decir algo. Valentina, dale, claro. Es que, pues no me mencionaste, pero bueno. En Es orden de los que que, están en digamos, después de hacer pues los grupos focales, las sesiones de grupo y ver, pues hacer las comparaciones que dijo anteriormente David, uno después de eso saca como los patrones, como dicen, using mathematical models to detect patterns, sacar los patrones que tienen en común esos grupos focales, porque igual siento que la marca debe dirigirse en general, aunque bueno, varía, depende a la demografía, pero pues tienen que encontrar como esos patrones comunes para dentro de esos patrones hallar los insights de los que hablaba Sara. Un muy, insight un muy, poco más, muy creo bien, yo, como Valentina. globales. Excelente. A eso es lo que yo quiero que me empiecen a profundizar para poderles dar más clases al respecto de eso. Lo que está diciendo nuestra compañera Valentina es lo más claro con respecto al ejercicio. Si bien es cierto, hay que tener un orden, los datos se tienen que organizar. Y si bien es cierto, repito, tiene que haber una fórmula donde yo los pueda plasmar para hacer ejercicios matemáticos o poderlos valorizar o observar para luego hacer otro tipo de cruces. Todo eso es muy importante para mi data como lo vengo viendo. Entender la definición del problema, entender cómo separar esos datos, como lo he visto en clases anteriores, pero finalmente, si matemáticamente yo no empiezo a encontrar parámetros similares de las diferentes ciudades en la sesión de grupo que he evaluado, pues yo no puedo empezar a tomar decisiones del comportamiento para decir, mire, hay un patrón global donde las amas de casa, el precio promedio por kilo puede ser esto y donde normalmente compran es esto y lo compran en un periodo de tanto en su hogar. Eso puede ya ser un patrón determinado, pero puede ser y decirle, miren, las amas de casa, de acuerdo a las sesiones de grupo, ¿sí? Nos dimos cuenta que las de Medellín y las de Cali son muy parecidas a nivel del uso de mayor azúcar, de concentración, pero las otro tipo de ciudades, su nivel de concentración es menor y es percibido de esta forma. Puede haber parecido que el sabor, si fue una de las cosas que se evaluaron en general y presentación, el patrón dio muy similar, dio muy aceptable, que fue muy valorado. Entonces, cuando dice muy bien Valentina, que uno encuentra patrones similares y empieza a identificar ese tipo de cosas, ahí es cuando uno logra empezar a cumplir objetivos de lo evaluado y lo que espera el cliente. La pregunta que yo quiero hacer ahorita abierta es, ¿y será que uno con todo esto que está haciendo de información que le pidió el cliente y lo cual se hizo bajo una guía de sesión y bajo estadística y bajo parámetros, será que uno no le puede entregar en el informe algo adicional o valores agregados? ¿Sí o no? ¿Y cuáles? Valeria, María, Juan José, que no han participado, o el que desee participar si quiere repetir, bienvenido, que me interesa esos análisis que está haciendo, por ejemplo, ahorita Valentín. Repito, después de cumplirle al cliente diciéndole si es funcional, el producto puede servir porque todo lo que uno hizo le da la información al cliente, pero con toda esa información que se tiene recolectada, tanto visual a nivel de video, más estadística, más plasmada en una plataforma, primero, ¿será que yo no le puedo entregar un valor agregado más al cliente? ¿Sí o no? ¿Y cuál podría ser? A ver, mis queridos gatos.
O hago cuisecito. ¿Ah? Miren que eso estamos leyendo y le estamos practicando. A ver, ¿qué dice Esteban? ¿Qué dice Michelle? ¿Qué dice María? ¿Qué dice Valeria? A ver, Daniel. Vale, lo que me estás escribiendo participa, lo que para eso estamos, para eso estoy, para poderte guiar. Empecemos con la pregunta inicial. ¿Podemos generar valor, sí o no? ¿Quiénes están de acuerdo que podemos generar valor o no podemos generar valor? Yo estoy de acuerdo que se puede generar valor adicional, pero pues no Vale, sabría qué son esos puntos claves que se pueden potencializar. vale, muy bien, pero muy Profe, bien. Sara, dime. eh, yo creo que, no sé, algo que dice por allí también en los puntos que están en la lectura, era como que podemos identificar no solamente que el producto sí sea bien aceptado y que funcione bien, sino también aquellos errores en la forma en cómo está consumiendo el producto las personas, como en la línea de consumo, desde cuando lo conocen hasta cuando se dirigen al punto de venta, hasta cuando lo consumen, lo compran, o sea, identificar si hay problemas o retrasos o algún tipo de obstáculo en ese proceso que podamos optimizar. Es correcto, muy bien. ¿Dónde se pudo haber hecho eso, Sara? Cuando yo entré un poquitico a indagar sobre la marca de Mayagüez, ahí preguntaba, ¿ustedes conocen esa marca? ¿Me dan algunos a decir sí o no? ¿Tienen algo positivo que comentar de esa marca? ¿Algo negativo? Ahí puede salir ese tipo de cosas que estás diciendo. Y si yo logro filmarla y tener los verbatims y poderlos tabular, puedo manifestarle a la empresa después de una incidencia, decirle, miren, en el punto de venta es una marca que no es visible y fue un patrón muy marcado como aspecto negativo y destacan de la competencia que siempre está disponible para ustedes. Una de las estrategias podrían ustedes trabajar exhibición en puntos de góndola adicionales para poder hacer que la marca sea más reconocida y eso les dará a ustedes un incremento en ventas porque el consumidor le gusta pero percibe que no los ve. Di el ejemplo y eso es algo quali que se puede revisar y está filmado. Voy a hablar algo quanti, mis queridos gatos. Por ejemplo, nos dimos cuenta en el árbol de decisión qué es lo que más prima para las amas de casa en comprar el azúcar. Y resulta que lo que más primó fue la calidad. Se fijan primero en la calidad. Por lo tanto, es importante indagar qué es calidad. Y seguramente en la sesión se indagó. Y seguramente cuando se dio el parámetro de calificación también estaba la palabra calidad. Entonces, con todas esas observaciones, esos verbatims, uno empieza a entender que el consumidor lo que buscaba aportar, voy a hablar de un issue de pronto encontrado, de un ejemplo, una hipótesis, es que ellas dicen que el azúcar para ser de calidad tiene que ser de grano muy delgadito, muy fino. Cuando el grano muy delgadito, muy fino y muy blanco, eso significa que tiene muy buena calidad. Si eso salió en una sesión de grupo y en el árbol de decisión está marcado que lo primero que buscan es calidad, una de las estrategias que después de cruzos y hábitos, uno podría decir a la marca es, debes perfilar mejor el grano y buscar que sea cada vez más blanco y natural para poder que la ama de casa lo perciba siempre mejor calidad y vas a ser la mejor opción en compra. Dos, si estás en punto de venta visible, no solamente en la parte de las azúcares, sino que te separas en puntos de góndola, vas a lograr tener una mejor aceptación de la marca. Entonces, con esos dos tipos de claridades que uno le da y enfoca al de mercadeo para que haga el producto, seguramente va a apoyarle a que la rotación y la compra del producto sea mejor. ¿Me estoy haciendo entender? Miren con dos ejemplos sencillos y eso que puedo entrar a profundizar mucho más. Pero me estoy haciendo entender los dos ejemplos que le puedo brindar de estrategia a la marca, de análisis. Sí, profe. Todo sí. Yo digo que sí, tal vez por ahí. Sí, muy bien, David. ¿Alguien tiene una duda en ese momentico, gatos? ¿Qué es lo más importante?
que yo quiero como mostrarles con este ejercicio de la vida real, que es que existen diferentes formas de hoy aplicar la analítica del consumidor y que por hábitos o por metodologías poco antes trabajadas bien, valga la redundancia, no se llegaba a poder tener esta información. ¿Por qué? Cuando uno hace sesiones de grupo, uno realmente no lleva registros, porque uno piensa que las sesiones de grupo son para un momento y ya. Resulta que las marcas hoy tienen ciclos de vida y los productos tienen ciclos de vida. Está la introducción, está el desarrollo, está el crecimiento, está la madurez y está el declive. Pero si yo tengo esa data registrada del desarrollo, luego el crecimiento, ¿sí? Seguramente si yo tengo esos registros en alguna base de datos y soy juicioso y entiendo por medio de filmaciones y hábitos y luego cruzar data, esto ya es una data analítica más avanzada, las compañías que logran hacer eso son las compañías que hoy en día logran tener un ciclo de la innovación completamente continuo. Y de esa forma están lanzando productos periódicamente y no dejando que la competencia ingrese. ¿Por qué? Porque están conociendo al consumidor antes, en el presente y entienden para dónde va la tendencia. Entonces están en ese proceso constante. Y son las sesiones de grupo las que si son bien estratégicas y son llevadas organizadamente en una data, en una analítica, pueden luego cruzar información en periodos de tiempo de 2 a 3 años, y esto que hasta 5 años, y dar noticias constantes al mercado y al área de mercadeo para desarrollar productos nuevos. Eso es un ejemplo de cómo hoy la analítica por medio del mercado de la investigación se puede fortalecer hoy en las empresas. ¿Por qué lo traje a cotación? Porque normalmente nos quedamos con que la analítica es la venta. Y la analítica es toda la información registrada de la venta registrada de un ticket, como el trabajo que están haciendo en este momento, la venta registrada por medio de las operaciones de la compañía. Pero resulta que la analítica del consumidor hoy en día, con lo que ofrece las tecnologías y con el entendimiento de lo que le estoy diciendo, puede llegar mucho más allá. Y si se sabe utilizar, se vuelve la herramienta más estratégica en las compañías. ¿Para qué? Para generar valor. ¿Alguna pregunta, mis queridos gatos? Voy a parar de Pero grabar. una pregunta, en No, la dime, actividad que tenemos que hacer con el ticket, ¿todos los datos que tenemos que analizar están dentro del ticket? O sea, es que siento tal vez que harían falta algunos, o tal vez no he visto bien, o no sé. recuerden que el ticket que les coloco ahí es un ejemplo, ¿sí? Pueden ustedes coger un ticket de donde lo saquen, de una empresa, de un punto de venta, de Adidas, Ah, de su empresa, de cualquiera. Yo lo que estoy haciendo, y recuerden, es que trato de cuando les pongo un trabajo, darles un ejemplo real para que todo sea muy bien explicado y de esa forma ustedes puedan aprender mejor. ¿Qué es lo que busco, Valentina? Lo que busco es que, por ejemplo, con esta clase que estoy dando, con la anterior, que la voy a mandar en este momentico, lo que busco es que ustedes puedan profundizar mucho más para que me entiendan todo lo que pueden llegar a ver detrás de una data. ¿Qué pasa si ese ticket es constante? Entonces, en ese momentico lo más importante del trabajo es entender cómo organizar la información, porque van a ver que van a ir avanzando en el curso y todo esto que les estoy diciendo, que en algún momento seguro lo van a ver los videos de una u otra manera repetitivamente la clase, les va a permitir cuando estén en SPSS entender, ya entendí el profe cuando hablaba de esto. Claro, uno puede empezar a cruzar información para sacar otro tipo de análisis. Mira, ensayemos, crucemos. Entonces, eso es parte de lo que van a vivir en el curso a periodos más o menos de un mes. Sí, pero lo importante es que en ese momento aprendamos muy bien a organizar la data, a definir el problema, a separar los datos, a clasificarlos, a mirar muy bien una información, que es lo que les estoy pidiendo en el ejercicio ahorita. ¿Ok? Sí, sí, vale. Ahí estoy bien, creo que me escribes. Me hace una pregunta Sara. Profe, ¿puedes analizar la data de investigaciones anteriores para poder decidir lo que puede funcionar después? Sí y no. Porque si la data que estás analizando es sobre un mismo target, sí. Pero si por alguna razón la compañía dijo, no, ya no es amas de casa de tal edad, sino de otra edad, se tiró el proceso, porque no está sobre un mismo proceso de decisión. Recuerda que todo está clasificado a perfiles, pero mientras que la data
de unas sesiones de grupo esté basado a un mismo perfil de un consumidor y sea en periodos constantes evaluativos, claro que sí. Puedes llegar de otra forma a mirar qué puede funcionar después. Esa es la teoría. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos gatos? María Andrea pregunta, Juan José preguntas, Valeria preguntas, Michelle preguntan, Esteban preguntas, David, Daniel, preguntas. Por último, mis queridos gatos, si no las tienen, porque me están escribiendo por acá por WhatsApp, ok, gracias, y en privado otros. Por último, les voy a pedir un favor. Es importante evaluar al profesor. La coevaluación está en la red. Ustedes, para poder ver la nota que ya está publicada, me deben de haber evaluado. Igual, por favor, lo que necesiten decirme o lo que necesiten que mejore, con mucho gusto me lo pueden escribir en inquietudes o en el correo personal de la empresa, de la universidad, y con mucho gusto, les estaré siempre colaborando en lo que necesiten. Daniel, dímelo. Bueno, a parar de grabar, que creo que tiene preguntas.